Yo me quería morir. Yo no quería seguir en esto. Es que hay algo que nosotros vivimos y que es lo que estamos impulsando como grupos. eh, Podemos decir que como grupo hemos llegado también a los especialistas. Ya hay neurólogos que cuando están diagnosticando nos están pasando las mamás a nosotros, es decir, le dicen, hay un grupo que se llama Mamitas Azules. Tu hijo tiene autismo, pero te vas a comunícate con estas mamás. Antes eso no pasaba. Antes te daban el diagnóstico y tú no lo entendías. Y te estaban, si no te estaban diciendo que te están cambiando la vida a ti, te están cambiando la vida a tu familia. Entonces, eso antes no sucedía. Entonces, ahora que está sucediendo, y este acompañamiento que tenemos en el grupo, por ejemplo, de contar con Susana, que de una vez le dice a la mamá, bien, hay que hacer cambio de alimentación, busca un nutricionista o busca este especialista. Eh, y también estamos creando estas actividades sociales, porque sabemos que muchas mamás al recibir el diagnóstico de sus hijos se empiezan a aislar, porque cómo lo ven, cómo te ven en un parque, cuando el niño empieza a hacer un aleteo. Cuando llaman loco a tu hijo, ¿cómo tú te sientes? Sí, hay personas que desconocen mucho. Yo como profesional sí veo, me ha tocado ver una crisis en un centro comercial, en un supermercado, pero también de mi lado es cómo intervengo, porque no sé si la mamá me va a decir no quiero que intervenga o porque lo hace o que porque sabemos que en ese momento la madre se frustra, entonces como que se cega y dice no quiero ningún tipo de ayuda, porque también estamos, no sé si sea recién diagnosticado y el proceso de duelo le esté pasando de la mejor manera. Recordemos que después de un diagnóstico viene la negación, entonces sí hay madres que, que, que se bloquean, que no quieren amigos, no quieren familiares, todos están en contra de ellas, viene la depresión, viene la ansiedad, las crisis de todo un poco, ¿no? Es una mezcla de sentimientos para el padre que recibe un diagnóstico de autismo o de cualquier algún tipo de trastorno en un niño. Y y satanizamos, sí, satanizamos las personas que desconocen este tema y ven una crisis en un niño, uy, ese niño está mal criado, ¿cómo hace ese padre Es un para berrinche. yo de la mamá lo cojo y chale, pero no sabemos que realmente es otra cosa, o sea, el niño no sabe cómo canalizar sus emociones y lo que hace es tirarse al piso, porque no está como que no puede decir, ok, ahorita me siento enojado, ya quiero irme, sino que lo que hace es tirarse al piso, como me comentaba Mai, que le había dicho al hijo que, ok, cuando te quieras ir, tócame así y ya yo me tengo que ir. Pero supongo que genera en ti un poco de ansiedad porque en qué momento me va a tocar el brazo, en qué momento me va a tocar el brazo porque ya tengo que irme. Jeremy ha ido mejorando su tiempo de espera y siento que esto también ha influido en lo de la alimentación, porque la hiperactividad, Jeremy era un niño remolino. Jeremy, donde iba, él tenía que estar caminando, corriendo. Testigo está Susana, que Jeremy ha ido mejorando, no que es importante, que a veces la mamá, bueno, quité el gluten, quité el azúcar, pero no veo los cambios. Es que sucede que el cambio no lo vas a ver en 2 meses o en un mes. Hay personas que lo van a ver más rápido que otras. ¿Okay? Hay desintoxicación primero del cuerpo. Luego vas a ver los cambios. Entonces, y esto debe ser tu estilo de vida, no es que lo vas a hacer por un mes. No lo debemos ver como una dieta, debemos verlo como un estilo de vida. Y no debemos hacerlo solamente para el niño, debemos hacerlo para toda la familia. Porque si yo me siento a comer una hamburguesa, pero mi hijo se está comiendo un plátano sancochado con un pollo al vapor, ¿qué le estoy diciendo a mi hijo?
Entonces yo como igual que él. Porque esto es ser inclusivo en familia. Entonces, por eso es que el autismo cambia toda la familia. Un niño autista es una familia autista. Así de sencillo. La Sí, inclusión y es- comienza en casa. Exacto, y es un proceso realmente. Desde que recibes el diagnóstico, ese acompañamiento que también que algunas personas, algunas mamás lo prolongan un poquito más por todo este proceso de duelo. Algunas familias, bueno, ocurren ciertas dificultades en la dinámica familiar y ocurre que lamentablemente hay familias que se separan en torno a este diagnóstico, hay un proceso de depresión en algunas mamás mucho más fuerte que en otras, y bueno, pero es un proceso te cambia la vida, el diagnóstico de autismo, ¿no? Te cambia la dinámica Y familiar. no solamente a la mamá, debemos recordar que hay papás. Sí. Y el papá, normalmente, la mamá quizás somos más expresivas, pero el papá se cierra más. No lo niego, yo en el momento me enfoqué a mí y a mi hijo. Y no me preocupé por el papá. Y llega un momento que yo analizando, yo me siento con el papá de mi hijo, que es un papá presente, y le digo, ¿cómo te sientes? Y él me dice, estaba esperando esto. Porque es su hijo. Es su hijo y él también está viviendo un duelo. Y creo que todos en nuestra vida pensamos en el niño que va a jugar fútbol, que va a hacer esto. Entonces, él me dice, yo no sé cómo conectar con él. Entonces yo le digo, bueno, pero mira, el niño le gusta armar rompecabezas, porque no nos sentamos y tomamos rompecabezas con él. No lo vas a ver partiendo fútbol ahora mismo. Ahora mismo, porque no vamos a pensar que no lo va a hacer, sí lo va a hacer. Pero pues hay actividades que a él le gustan, entonces vamos a hacerlas con él. Los abuelos también viven su duelo. Jeremy cuenta con mi mamá es una abuela que se ha entrado a esto, que también está muy fijamente en qué le da de comer a Jeremy. Y ella sí en la casa eliminó el aceite, por completo. Aceite vegetal que no se come. ¿Por qué? Porque estamos en este proceso de que queremos ver a Jeremy bien. Y lo que come Jeremy tratamos que lo coman los otros. Él tiene primitos menores que viven en una casa. Y me dice, no, porque es que él va a querer comerlo todo. Entonces, que comen todos igual. Sí, y precisamente eso de que cuando se recibe el diagnóstico, como hay tantos cambios, y dependiendo pues de este mismo proceso de duelo también que tiende a los padres como a recibir inmediatamente o no la ayuda con estos grupos de apoyo de Mamitas Azules, otros grupos que hay también en torno al tema del autismo. Muchos padres también no entienden como qué es lo que sigue después del diagnóstico, ¿no? ¿Qué pasa después? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué es lo que necesita mi hijo, ¿no? Entonces es ahí donde empiezan a buscar este tipo de apoyo por parte, y gracias que existen este tipo de grupos que reciben y brindan el acompañamiento a estos padres, ¿no? Como que para poder conocer un poco la ruta de lo que sigue en torno al tratamiento, ¿no? Ya sea la alimentación, las terapias que reciban, la atención médica también que necesiten los niños, y también la salud mental y emocional de los papás, ¿no? Revisar esto de entender de que es un duelo y que, bueno, que está bien también pedir ayuda, ¿no? Yo estaba loca por hacer un taller de papás con Emma, porque para mí la salud mental fue tan fuerte que yo decía, si yo estoy así y lo he superado, o por lo menos siento que estoy en el camino, porque hay veces que de repente, no sé, se enferma y veo algo que ya habíamos eliminado, algún comportamiento, y veo que regresa por el medicamento, el antibiótico barrió con la microbiota y echa para atrás el niño, entonces me da nuevamente ese ataque de ansiedad.
y yo estaba loca por hacer un taller de papás con Emma, y se dio, fue este año. Fueron muy pocos, pero siento que fue súper lindo, las mamás lloraron, sacaron eso que tenían ahí, ¿verdad? Sí, Y eso- también tuvimos el taller de recargando energía. Ese taller fue dinámico, porque aquí lo que trabajamos, hay trabajo en mesa, pero hay trabajo dinámico. Emma nos acompañó con Bexi, una terapeuta ocupacional, y la dinámica era esta. Lo mismo que hacen los niños en la terapia ocupacional, pusimos a hacerlo los padres. Entonces hacíamos un juego y intervenía la psicóloga. Y hacía la parte de cómo te sientes cuando hiciste este ejercicio, la mamá preguntaba, quedamos todas agotadas, todas participamos, la licenciada también participó, y hubo después un momento de eso, donde todas decían sus historias, cómo lo vivieron, qué les preocupa ahora mismo, y creo que fue bueno porque tuvimos un momento social que tristemente a veces no tenemos ese espacio, y es importante que el cuidador, papá, mamá, tenga, que la familia le apoye a que esa persona que está 24/7 tenga por lo menos una vez por semana o una vez por cada 15 días un momento solo y que tenga vida social. Porque el que tú salgas y puedas compartir con otras personas, cuando llegas a casa, tienes esa energía positiva para tener y seguir atendiendo a tu hijo. Entonces, esto lo hicimos en esta actividad, y es importante porque las mamás ya se sienten que tienen un círculo de amistades. Tristemente, muchas, cuando recibimos el diagnóstico de nuestros hijos, muchas amistades se corren y te dejan solos. Pero nacen otras nuevas amistades, como nosotras que pues nosotros decimos que somos las tías de nuestros niños, ¿no? Y después hemos hecho talleres. Los talleres, ¿por qué estamos haciendo talleres con los niños? Porque en ese momento que hacemos un taller con los niños también tenemos el tiempo de socialización con las madres. Y tristemente, muchos no tienen la capacidad de llevar sus hijos a terapias seguidas, como podemos Susana y yo estar llevando a nuestros niños. Pero el que ellos conozcan qué cosas se hacen en una terapia ocupacional que tú puedes hacerlo en casa, mientras pueda tener un poco el factor económico, ¿no? O hasta que la cita el gobierno te la pueda brindar. Y también puedas tener esa vida social. Recientemente hicimos en una de nuestras provincias un taller sensorial donde fueron 50 niños, y en un espacio grande pero cerrado para protegerlos tenemos que ser conscientes que muchos niños pueden tender a correr hacia la calle, que son lo que son estas pistas. Entonces, son por temas sensoriales, entonces tenemos que tener un lugar de protección. Y también las mamás dejaron que sus hijos corrieran, saltaran, todo, porque teníamos voluntarios que nos apoyaron, y la mamá al terminar el taller en la noche decían como, me sentí bien porque mi hijo no fue mal mirado. ¿Otros comentarios más, Susana? ¿Puedes compartirlo? Que podían ser ellos sin que otro niño preguntara por qué no habla. Ese niño está raro, ese niño está loco, como me dijeron en una vuelta, que eso todavía hasta el sol de hoy me acuerda y me duele muchísimo. ¿Cómo le explico a una niña de 6 años que mi hijo no está loco, sino que tiene una condición? Y eso de corra, dele y que sea libre sin que nadie lo mire mal es muy importante para nosotros. Y también porque nosotras nos sentimos muy relajadas en que no van a ver a mi hijo mal. Y también que sabemos que, ejemplo, yo cuido a mi hijo, pero también cuido al tuyo, ¿no? Porque ahí todos somos como los tíos de todos, pues. Nos sentimos en esa comunidad, las mamás se sintieron contentas, también que todos comieron el mismo menú. No estábamos como, ay, si mi hijo ve esta golosina del otro niño, sino que todos comieron fruta, todos tomaron agua. ¿Y por qué? Porque no estamos dándole bebidas, estamos dándole agua. Y todos comieron lo mismo, todos estuvieron contentos. Niños que no comían nunca fruta, probaron la fruta en esa actividad. Ellos no estaban pensando ni que si eso era fruta, ellos que comieron porque estaban cansadísimos de jugar, y hizo que la actividad fue un éxito.
estos tipos de actividades son muy importantes porque la vida social del niño se afecta con el autismo, la vida social de los padres también. Y también hay que recalcar del padre, porque hay veces que yo me cierro tanto y pongo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi hijo? Entonces se me ve que estoy frustrada, se me ve el cansancio. Y cuando veo a un lado, veo a mi esposo, que tiene varios problemas de salud y que no dice nada, pero que en silencio sufre y que dice, yo tengo que agarrar toda la fuerza y estar bien para mi hijo y ver cómo está mi hijo y encima de eso también cargar la tuya. Porque tú vienes donde mí, lloras, te desahogas y yo tengo que hacer que todo está bien. Y entonces, ¿cómo queda él al final? Es su familia la que ve sufrir toda la distancia. Sí, hablando de las actividades que ustedes hacen, que me parece espectacular, aquí en Panamá hacen unas actividades muy diferentes a las de mi país, que es Ecuador. Se concentran más en las actividades de padres, en como recordar un momento ameno donde pueden sacar todas sus frustraciones, todas las malas ideas que en algún momento tuvieron o que todavía tienen, porque es verdad, a veces pensamos cosas como ¿por qué a mí? O alguna otra pregunta. Sí es muy bueno que ustedes hagan estas actividades, pero qué bueno sería que tal vez más papitos apoyen, porque por ejemplo, ok, vamos a reunirnos los papás porque vamos a hablar sobre cómo manejar una crisis en un niño en un supermercado o en un lugar donde haya muchas personas a su alrededor, y que los papitos vayan a este tipo de actividades, porque sabemos que no, por ejemplo, si tenemos una red de apoyo de 300 padres, yo creo que les van 10 o 20, más o menos es así, ¿no? En el de los papás. Ajá. Sí, el principal tema es con quién dejo mis hijos. Por eso que estamos haciendo ahora, cambiando, esto va a un aprendizaje. Y el aprendizaje que nos está dando ahora mismo es tratar de hacer los talleres sensoriales, pero ahí están compartiendo las mamás. Y están compartiendo los papás, porque en esta actividad hubieron muchos varones, muchos papás involucrados. Y en el taller que hicimos en la ciudad capital, hubieron muchos papás que nos sirvieron porque era un parque abierto y ellos hicieron cordón de protección y tuvieron vigilantes a sus hijos. Entonces se vieron, nosotros contemplábamos uno o dos papás que normalmente son como los que siempre están colaborando, pero esta vez fueron bastantes hombres, bastantes papás. Entonces es importante porque, ok, dentro del grupo como tal, que aunque dice mamitas azules, tenemos abuelitas, tíos y papás y tíos, también hay ese que está detrás, por ejemplo el que está el esposo de Susana, no tenía grupo, pero por la apoya Susana. El papá de mi hijo no tenía grupo, pero cuando hay una actividad del niño, él trata de estar ahí porque sabe que también estoy como organizadora. Pero ahora que estamos haciéndolo como a la par, taller sensorial, pero con doble objetivo, sí se está apoyando más. Es que tuvimos el apoyo, estamos muy agradecidos con los estudiantes graduando del colegio, que los chicos por sus horas social que tienen que cumplir para la graduación, nos apoyaron muchísimo, estando con nuestros niños, guiándolos, y así yo sentía que no tenía que estar encima del niño, sino que estaba con otra persona y yo podía ver acá cómo estaba otra compañera del grupo, conversar con ella, y fue un intercambio que pudimos darnos ese espacio gracias a los voluntarios. Y detrás de esto hubo, es decir, que, ok, hicimos un taller sensorial para los niños, pero detrás de esto hubo una capacitación a los estudiantes. Esta capacitación a los niños, los jóvenes se les queda. Este año se gradúan, el otro año ya empieza su ambiente laboral, universitario, y ya lo van a aplicar. Fueron tan buenos que ellos no fueron invasivos con los niños. Como se les había dicho, que algunos permiten el abordaje físico, otros no. Ellos protegían que el niño no se cayera de esta manera. Y de esa manera los niños se sentían seguros y el jovencito colaboraba. Y entre esos mi hijo, que fue el que más anduvo, y yo vi que hicieron un buen abordaje. Y
Y esto lo queremos ir replicando en las otras escuelas, ¿no? Porque algunas escuelas ya nos han llamado, cuentan con nosotros, los estudiantes quieren también colaborar y al final estamos dando una capacitación social, un aporte social. De hecho, tuvimos una capacitación con Emma en la escuela de mi hijo y en otras escuelas más, donde, ¿qué se quiere lograr con esto? Que no vean a mi hijo mal cuando los niños van creciendo, por lo menos el mío ahorita está en kinder, pero cuando van creciendo la mentalidad va cambiando y pueden ver al niño mal. Entonces lo que se quería lograr era entender por qué mi compañerito llora, por qué mi compañerito grita, se tira al piso. Entonces ahí fue, no sé si Emma me ayuda un Sí, poquito. yo creo que estos espacios educativos son tan fundamentales y poder llevar educación de lo que qué es el autismo, por qué mis compañeritos que tienen esta condición pueden actuar de una manera un poco, digamos, diferente, partiendo desde la educación neurodiversa, ¿no? De que todos realmente somos diferentes, nadie es igual a nadie. Entonces, de repente que ellos pudiesen conocer de qué es el autismo y ponerle palabras sencillas y no desde la percepción que hay en muchos niños, claro, que aprendidos por sus padres o por las personas adultas, de que es una enfermedad, de que son niños locos o niños que decían, porque antes de la capacitación yo les pregunté, a ver, ¿qué conocen del autismo? ¿Qué me pueden decir del autismo? Entonces los niñitos decían, ¿qué es una enfermedad? Ah, no, algunos sí, como que bueno, es algo del desarrollo. Otros niñitos decían, no, son niños que están más chiquitos que el otro, como en mentalidad, ¿no? Y decían cositas como esa. Entonces, tener esa oportunidad de poder, de manera dinámica también, ayudarlos a comprender un poco ciertas conductas de sus compañeros, fue, la verdad, una experiencia, ha sido una experiencia y que se siga dando, seguirá siendo, porque es una manera de educar a la población y sobre todo desde chiquititos, ¿no? De que puedan tomar más conciencia y saber y conocer de qué puedo hacer si a mi compañerito de repente le da una crisis sensorial por los ruidos del salón, por cualquier otro motivo, ¿qué pueden hacer todos, ¿no? Desde la empatía, desde la solidaridad, entendiendo pues, que todos tenemos habilidades y todos tenemos también nuestras debilidades desde ese punto, ¿no? Y también que se convierten en agentes multiplicadores, porque ellos llevan el mensaje a casa. Y que los dieron mucho a sus otros compañeritos, que Emma le preguntaba, agarraba a un niño y decía, ¿qué conocen de fulanito? Ay, fulanito entrega todas las tareas. Ajá, exacto. Entonces, poder ver y ellos también reconocer de que también estos niños tienen sus habilidades y son inteligentes y que algunos niños tratan de dar lo mejor de sí, que son ciertas estrategias o herramientas que debemos ayudar todos, ¿no? Así que sí seguiremos haciendo este tipo de talleres, de estas capacitaciones para que nos eduquemos mucho más y bueno, esto del autismo como un trastorno tan heterogéneo y tan complejo se sigue estudiando, se sigue investigando y nos seguiremos actualizando para poder entonces brindar esas oportunidades y esas herramientas que se necesitan, ¿no? A toda la población, tanto a los padres, a los niños, a los adultos, a los familiares, y bueno, que todo siga mejorando también, ¿no? Algo importante que quiero destacar es que desde mi percepción la sociedad panameña ha ido mejorando. Está más orientada, he investigado sobre otros países. Panamá conoce mucho del autismo. Mi hijo el año pasado estuvo en una escuela regular, no para educación especial,
Y mi hijo es un niño con una nivel de densidad número 3 y es no verbal. Pero no tuve estos desafíos que en otras familias pudieron tener, porque sus compañeros, sus papás los habían orientado sobre el autismo, es decir, ellos estaban capacitados y te podían dar charla del autismo siendo un niño de 4 y 5 años. Entonces ahí ves que el trabajo en casa, que los papás están orientados, que se están capacitando y que están capacitando a sus hijos. También que las empresas privadas están siendo bastante capacitadas, principalmente nosotros tocamos puertas para realizar este taller y darle otras cositas a los niños, y vimos que puerta que se toca, puerta que se abre para beneficio de nuestros niños, y eso es positivo porque antes no sucedía, puedo decir antes de 15 a 20 años atrás, tristemente no se conocía tanto el término autismo, si no usábamos, todos lo encajamos como retardo mental o Asperger. Yo creo que desde la pandemia desencadenó una serie de procesos y como inconvenientes con los niños, porque recordemos que niños que nacieron en pandemia, al salir después de 2 años a socializar, hubieron problemas de socialización, de dificultades emocionales, de lenguaje. Entonces hubieron falsos diagnósticos que fueron que les diagnosticaban autismo, y eso fue un gran problema para varias familias, porque realmente no era autismo, sino que eran denominados niños pandemia. Los niños pandemia. Entonces, pero sí, también después de la pandemia ya empezamos un poco más con esto del autismo, a conocerlo un poco más, a familiarizarnos un poco más con el autismo. Ya sí, no hay tanta exacto, gente porque sucede que hubieron, ejemplo en Panamá, cuando empezamos a tener el aislamiento y que empezábamos a salir por cédula y todo esto, muchos papás empezaron a tocar la puerta a lo que era el Ministerio de Salud, que se decía, ok, no me dejas salir, pero mi hijo es autista, mi hijo tiene que tener que caminar por lo menos 1 hora. Entonces ahí esas cosas se fueron mejorando. Y creo que fue bueno que un grupo de padres que no éramos nosotros todavía, nosotras estábamos empezando en el camino, hicieron eso, tocar esa puerta y decir, recuérdate que tenemos acá una sociedad, una población diagnosticada con autismo, y que ellos tienen una rutina, ellos no van a entender que es pandemia, ellos necesitan seguir su rutina. El caminar, ejemplo, en horas de la mañana y otros en horas de la tarde, le funciona a los niños y adultos autistas, porque no solamente niños, el autismo es de por vida, para que ellos les disminuya lo que es la ansiedad. El aislamiento, estar en casa, les puede afectar mucho el término de ansiedad, ¿verdad, licenciada? Sí, por supuesto. Estas acciones que se dieron en torno a todo esto en la pandemia funcionó muchísimo y les ayudó muchísimo a muchísimas familias de que pudiesen permitir ciertas horas para poder que los niños salieran y no estuvieran tan encerrados. Ahora bien, es cierto lo que mencionas de niños que estaban muy chiquititos y bueno, no habían tenido un diagnóstico como autismo y bueno, pues no se les permitía salir. Entonces los niños denominados pandemias, que luego de que se hace el boom de las salidas, entonces se ven toda esa serie de dificultades, tanto emocionales, niños un poquito como más a la tendencia nerviosa, niños que sí tuvieron sus alteraciones en el neurodesarrollo, pero no necesariamente eran niños con autismo. Subir a un carro les producía estrés. Exacto, sí. Y también es importante que hubiera niños que tuvieron un desarrollo completamente normal, pero el diagnóstico detonó en la pandemia. En mi caso fue así. Jeremy, a pesar que tuvo también un nacimiento un poco difícil, cuando está la pandemia, ya teníamos 2 o 3 meses, cuando mi hijo no fue un proceso, mi hijo despertó, por decirlo así, despertó autista. No sé si nació autista, pero un día despertó no hablando, despertó dando vueltas, despertó haciendo aleteos, pero bueno, en este caso yo tenía el conocimiento de reconocer que esto eran banderas rojas sobre el autismo,
Y lo que hice es buscar neurología inmediatamente privada, porque el proceso público no se daba en ese momento. En ese momento además se estaba atendiendo COVID, no había especialista en ese momento atendiendo. Entonces tuve que parar mi atención privada y empezar el proceso rápido porque yo quería saber qué estaba pasando con mi hijo. Mi hijo dejó de hablar, un niño que ya hablaba 60 palabras había dejado de hablar. Entonces empecé a darle el abordaje inmediatamente con terapia. Digo, estaba yo actuando intuitivamente, como una persona que ya había leído sobre estos temas. Yo empecé a dar terapias antes de tener un diagnóstico. Y cuando tuve el diagnóstico de autismo, bueno, ya había un abordaje por lo menos más rápido. Pero, y lo que yo hacía también es fugarme con el niño y dar la vuelta y que supiera que había gente, que el mundo no era más él y yo, sino que habían personas alrededor de nosotros. Porque siento que era como muy vital para él de que él supiera que existían otras personas. Porque como se había puesto como hacia él mismo, pues, encerrado hacia él. Y creo que esta parte, bueno, nos afectó, no sabemos si el autismo había nacido con él o surgió, no sabemos, pero el tema era hacer algo con el abordaje. Y esta información que nosotros tenemos, por lo menos de saber que existen terapias que le va a ayudar, no va a eliminar el autismo, sino va a ayudarlo a que ellos avancen y cuando sean adultos autosuficientes, que puedan valerse por sí mismos, bañarse, cepillarse los dientes, comer solos, caminar solos. Algunos llegarán a ser profesionales, algunos llegarán a ser emprendedores, pero no como paralizarle su vida y decir, bueno, tienes autismo y bueno, te quedas en casa. Ese no es el objetivo. Bueno, entonces, en algo más, ustedes se enfocan en la red de apoyo de papitos, hacen actividades con también los niños. Sí me han contado también que como padres a veces se sienten un poco frustrados de estar 24/7 al cuidado del niño y recurren a ciertas actividades como mamás. Pero inconscientemente nos reunimos como padres y empezamos a hablar del autismo. Entonces, realmente la labor que ustedes hacen me parece espectacular. Hay muchas redes de apoyo ahora, no solo las personas los papitos que ahora están entrando en este nuevo mundo, no están solos, hay muchas redes de apoyo, hay muchas personas que les pueden apoyar. No solo tenemos, por ejemplo, ella es psicóloga, al igual que yo, ella es una mamá que también tiene mucho conocimiento acerca del autismo y ella que tiene su nuevo emprendimiento de comida libre de gluten. Entonces son unas mamás que tal vez no dijeron, bueno, mi vida va a ser así, de esta manera, pero como después de un diagnóstico cambió radicalmente, pero cada una se fue acoplando a su nuevo sistema de vida. Para mí es un agrado, nuevamente les digo que es un agrado estar en colaboración con ustedes, porque de aquí vamos a unir lazos y Niños Únicos, Mamitas Azules y otras asociaciones de otras partes del mundo, creamos como algo grande, pero que vamos a estar muy unidos porque el propósito es el mismo. O sea, el propósito es ayudar a los niños, que muchas más personas logren conocer este diagnóstico, que nuestros niños no sean vistos como malcriados en la calle, o que por qué ese niño se comporta así, por qué hace esto, por qué salta, por qué camina de puntillitas, no, sino que realmente la labor de Niños Únicos y de Mamitas Azules es que más gente se sume a esto. No solo están los papás, sino como indicaron, están los tíos, los hermanos, y puedan que más personas logren ver que esta red de apoyo nos ayuda como a encaminar y para llevar mejor este proceso. Es imprescindible recordar que después de este diagnóstico, las mamitas inconscientemente solo está la atención en el niño y dejamos a un lado a los otros hijos,
al esposo, y por eso hay, después de eso, pues hay un hogar disfuncional. Y también creamos algún tipo de resentimiento o de rencor hacia el hermano que tiene un niño como tú. Entonces, esta labor es muy importante, les agradezco como red de apoyo, a usted también que le apasiona este tema tanto como a mí. No somos mamás realmente, pero queremos hacer algo por este tema. Bueno, muchas gracias, espero que de aquí en adelante pues nuestros proyectos sean unificados, porque el objetivo, como lo vuelvo y repito, es el mismo. Y les agradezco mucho darme apertura, que me den sus experiencias, que son, cada historia es un mundo. Desde ayer que me han comentado historias, ha sido, como le dije, he llorado, he reído de ayer y hoy. Mis emociones han sido variadas. Como le comenté a ella también, uno estudia la profesión de psicóloga y lo que primero dicen en la carrera es no interiorices los sentimientos de tu paciente, pero realmente es un poco complicado. Me siento identificada con cada una de ellas, siento lo que siente cada una de ellas. No les puedo decir que he pasado por lo mismo o que puedo tener la misma experiencia, porque no sé qué es ser mamá de un niño neurodiverso, pero sí sé cómo es el acompañamiento, cómo es trabajar con ellos, cómo he visto cómo las madres y padres también, porque recordemos que también hay padres que son presentes en este transcurso. He visto cómo se frustran, cómo piden ayuda a gritos. Entonces, para niños únicos es súper importante no solo trabajar con el niño, sino también con el padre y con el familiar que está en este nuevo camino. Entonces, siento que es importante como empoderarse de la situación, ¿no? Porque yo por lo menos tengo mi licenciatura en administración de empresas, y ahora que estoy agarrando nutrición, yo jamás pensé agarrar nada de esto. Entonces, los niños hacen que le demos la vuelta a algo que no pensábamos tomar. Yo soy licenciada de recursos humanos, y el recurso humano que estoy viendo ahora es niño, pero la vida me cambió. Y cuando me dieron el diagnóstico de mi hijo, recuerdo muy bien, bueno, cuando nos reafirmaron el diagnóstico, el papá de mi hijo, creo que él quería que la respuesta fuese diferente. Él me dice, ¿y ahora qué hacemos? Y yo le digo, cambiar el mundo. Y él dice, ¿cómo? Yo sí. Tenemos que hacer algo con el diagnóstico. No vamos a quedarnos hablando nosotros cruzados. ¿Cuántos niños con diagnóstico hay? Y que no sabíamos qué íbamos a hacer, pero las cosas se dieron, ¿no? Y es importante que tengamos, es importante que existan los grupos de apoyo, pero es importante que los grupos de apoyo entiendan algo. Dejen que la gente se exprese, sin filtro, y no lo juzguen. No lo juzguen, déjenlos que hablen y que digan lo que sientan. Es parte del proceso, es parte del duelo. Decir por qué a mí no es malo. Eso es importante. sí. Entonces, les agradezco una vez más. Creo que va a ser un largo camino esto, un camino lleno de proyectos y de actividades para el autismo y para padres con niños neurodiversos. Entonces nos vemos en un episodio más. Espero que sea de mucha ayuda para la persona que lo vea, y recuerden que ellos son una red de apoyo de Panamá, Mamitas Azules. Los pueden seguir en Instagram, YouTube también, Facebook. Instagram. @mamitasazules_pty. Igual yo pondré en el enlace de este video sus redes sociales, también a mi colega y gran amiga y todo, porque hemos conversado, como ya tenemos como 5 horas conversando aquí, Emma Morales. También voy a poner las redes sociales de ella, que trabaja aquí en Panamá y es psicóloga voluntaria de Mamitas Azules.